Hoy es un día histórico porque mujeres representadas en la Federación de Huayna Cana, Canatahuara Cana, han decidido poner una demanda como el río como sujeto de derecho. Podemos decir, el río tiene vida, como la mujer, la madre, que da luz, también da vida. Entonces, hoy día empezamos una carrera maratónica a través de sensibilizar que tienen que ver este proceso para culminar en algo favorable. Voy a dar pase a Marixa Quispe, quien va a dirigir la conferencia de prensa. Muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a esta conferencia virtual. Yo quiero agradecer a todos los que se han podido conectar a este evento virtual, ¿no? El objetivo de este evento es dar a conocer la presentación de una demanda constitucional de amparo por parte de la Federación de Mujeres Huayna Cana, Camatahuara Cana, ¿no? Aproximadamente hace un mes, la Organización de Mujeres presentó una demanda constitucional de amparo demandando al Estado peruano para que éste reconozca a Río Marañón como sujeto de derecho por los constantes derrames de petróleo ocurridos en este río, pero también por las amenazas de otro tipo de actividades que, bueno, están vulnerando al río Marañón, ¿no? En ese entender, yo voy a ceder la palabra en ese momento a las integrantes de la Federación de Mujeres Huayna Cana, Camatahuara Cana. Cedo la palabra a Mariluz, a Celia Fasabi y a Emilce Flores, quienes son las demandantes y protagonistas en esta demanda judicial que se presentó contra el Estado peruano, ¿no? Invito a que Mariluz, por favor, pueda prender su cámara. Tiene un tiempo de 3 minutos para que ellas nos puedan comentar cuál es la importancia del río Marañón para ellas desde su cosmovisión. Y por qué es importante, digamos, la presentación de esta demanda, ¿no? Mariluz, por favor. Mariluz. Al parecer tenemos problemas con la conexión. Debo de señalar que Mariluz y las demás integrantes de la Federación de Mujeres se encuentran en este momento en Nauta, en Radio Cámara. Entonces, como todos y todas saben, Hola, Mariluz. No podemos nosotros habilitar la cámara, está cerrada desde el hospedador, dice. No sé si nos pueden dar. Gerardo, por favor, ¿podrías habilitar la cámara para que Mariluz pueda participar? Todas las cámaras están habilitadas. El hospedador dice. No se puede iniciar, mira, no puede iniciar su video porque el hospedador lo desactivó, lo detuvo. Vamos a aceptar que te ha apagado. Ya. Esa ya no es acá. De pronto por cerrar a todos nos ha cerrado también a nosotros. Sí, mientras Carmen y Mariluz van viendo el tema de la cámara, ahí justamente, ahí está, qué bueno. Mariluz, por favor, Mariluz Canacari, ella es presidente de la Federación de Mujeres Huayna Cana, Canatahuara Cana. Ella es la que presentó conjuntamente con sus integrantes esta demanda constitucional de amparo y es quien nos va a contar qué significa para ella, para el pueblo Cucama, el río Marañón. Adelante, Mariluz.
Eranacui, Maupinán. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Soy Mariluz Kanakiri Murayari de la Federación de Mujeres Cucama, Huaynacana, Camatahuaracana, que significa mujeres trabajadoras. Desde el río Marañón, las mujeres cucamas, Huaynacana, Camatahuaracana, nos hemos decidido tomar esta decisión por muchos derrames petroleros, por mucha vulneración de derechos, que vivimos en una pésima situación, nuestros ríos contaminados, llenos de metales pesados, nuestra salud, nuestra educación, nuestro territorio. Al no tener los servicios básicos, nos sentimos muy vulnerados de nuestros gobernantes. Las mujeres, hoy en día, las mujeres cucamas, en defensa de su río Marañón, porque nuestro río Marañón para el pueblo cucama es muy sagrado, porque ahí está nuestra vida, ahí está nuestro corazón de nuestra Amazonía, para el pueblo cucama, es totalmente sagrado. Ahí donde tenemos la pesca, donde tenemos el agua, sin agua no podemos vivir, donde tenemos nuestro territorio, donde tenemos todos nuestros seres vivientes, nuestros espíritus, el madre de río que es la Puraba, que es un ser vivo, es como su espíritu, es como una persona, es gente y merece ser respetado, tan igual que cualquier ser vivo. Por eso nosotras nos hemos llamado a presentar nuestra demanda. Y entonces, las mujeres que sufrimos dentro de nuestro territorio, nuestra población, nuestra niñez y los que vienen, ya no podemos permitir tanta vulneración. Hemos tomado la decisión, basta hasta acá nomás, tenemos que hacer esto, porque si nosotros no lo hacemos, pues no hay gente que quiere hacerlo. Y entonces, para poder dejar eso para la herencia de nuestra generación, como también no solamente es para nosotros los pueblos indígenas, también es para la humanidad, la gente de la ciudad, la gente de otro mundo, de otros países, que la Amazonía es el pulmón del mundo y debemos de protegerla, debemos de cuidarla. Dios nos ha dejado esa naturaleza para vivir todos en unión, en armonía, para que no solamente los grandes empresas que miran a la Amazonía como mercado. Eso no está bien. Nosotros exigimos la vida, nosotros exigimos la igualdad, nosotros exigimos el respeto para la humanidad. Eso es lo que exigimos. Y como pueblos, los espíritus dentro del agua que viven también son afectados. Tenemos familias ahí dentro del agua, bajo el agua, familias que viven ahí, nuestros espíritus que viven ahí, donde nuestros chamanes hacen la curación, nos dan la salud. El pueblo indígena Cucama se relaciona con los espíritus y eso los de otro mundo lo ven diferente, solo miran que es la Amazonía como hacer dinero, pero nosotros los pueblos originarios no, nosotros respetamos esa naturaleza y queremos que sea respetado para poder dejar para el mundo entero. Muchas gracias, Mariluz. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariluz. Es muy importante lo que tú señalas, Mariluz, porque claro, desde la ciudad de repente no se entiende este significado, esta cosmovisión que ustedes tienen respecto a Río Marañón, ¿no? Es importante que tú lo puedas mencionar porque tú eres una de las protagonistas y una de las demandantes en este proceso constitucional, ¿no? Bueno, asimismo yo le doy la palabra a Celia Fasabi, quien también es integrante de la Federación de Mujeres Huaynacana Canatahuaracana. Adelante, Celia. Buenos días a todas, a todos. Soy Celia Fasabi Pizango, de la comunidad nativa Nuevo San Juan, distrito de Parinari. Adelante. ¿Quién sufre en el Marañón? Me pregunto, ¿quién sufre en el Marañón? Nosotros las mujeres, nosotros las madres del Marañón, somos quienes sufrimos ahí con nuestra agua contaminado, con nuestros hijos, por medio de la contaminación.
que ellos están sufriendo enfermedades, les salen plagas. Algunas mamás que no pueden tener un bebé por la contaminación del agua, porque ellos tienen abortos. ¿Cuándo van a tener un hijo a su lado, un bebé en brazos como otras mujeres lo tenemos? Pero ellos no, son víctimas del derrame de lo que hay, de cuántos años en nuestro río Marañón. ¿Cómo curar a nuestros hijos cuando ni siquiera en nuestros centros de salud se encuentra medicina? Lo poco que podemos hacer con nuestras medicinas vegetales de nuestra comunidad, que nosotros a eso vamos, a eso nosotros nos inclinamos, a nuestras medicinas. El río está bien contaminado, hasta nuestros peces están contaminados, porque nuestros hijos de eso se alimentan. ¿Y qué están haciendo los peces contaminados? Están llegando a la desnutrición, están teniendo diarrea, están teniendo que sus barriguitas se hinchan, no se sabe qué tipo de contaminación tendrán nuestros hijos. De repente nuestro cuerpo está lleno de plomos que nosotros no sabemos, nuestros hijos no están rindiendo en la educación por culpa de ese derrame. Así como antes, nadie decía nada, pero nosotros mujeres cucamas que estamos presentes al frente de esto que está pasando, vamos a seguir luchando para que nuestros hijos tengan una mejor vida, para que nuestros hijos sean cero de la contaminación. Basta ya, señores, que estamos viviendo maltratados por la contaminación. Gracias. Muchas gracias, Celia. Muchísimas gracias. Sí, es verdad lo que dice Celia, ¿no? Hay, digamos, después de los constantes derrames que hubo en el río Marañón, se ha podido identificar los impactos diferenciados que esto ha ocasionado especialmente en las mujeres, ¿no? Esto, digamos, lo que señala Celia es muy importante y que se tiene que tomar en cuenta cuando, digamos, el Estado pueda considerar esta petición que hacen las mujeres. Bueno, seguidamente yo voy a ceder la palabra a Emilce Flores, quien también es parte de la directiva de la Organización de Mujeres Huayna-Cana. Adelante, Emilce. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Emilce Flores Simón, soy de la comunidad nativa de Parinari, del distrito de Parinari, Río Marañón, región y provincia de Loreto. Estoy aquí para poner mi queja, poner todo lo que yo siento como mujer, como viviente del río Marañón, en las amenazas de todo tipo que nos tienen a nosotros como mujeres en el río Marañón y sus afluentes, que se declare como sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque todos tenemos derechos a la vida. El río para nosotros, todas nuestras fuentes son fuentes de vida, porque de ellos vivimos, de ellos nos alimentamos nuestros hijos, y las amenazas son con las empresas transnacionales, el proyecto Hidrovía, que para nosotros es una amenaza muy grande, es una amenaza que para nosotros es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque nos va a traer necesidad, hambre, concesiones, va a haber trata de personas, va a haber donde que a nosotros nos van a desalojar. ¿Por qué? Porque ambos lados de las márgenes de los ríos serán concesionados, pero nosotros como mujeres no vamos a permitir esas concesiones, que esas amenazas a nosotros nos destruyan cada vez. Cada gobierno, cada estado nos tiene a nosotros en nuestros ríos, en nuestras comunidades, como que nosotros no existiéramos, pero nosotros vamos a poner nuestra voz en alto, porque queremos defender para nuestra futura generación que nos espera por detrás, que van creciendo, para nuestros hijos, nuestros nietos, los nietos de nuestros nietos. Entonces queremos dejar herencia para ellos, para que puedan tener dónde pescar, conocer nuestros árboles, conocer nuestra naturaleza, nuestra riqueza, que nosotros de eso vivimos. Tenemos nuestras plantas medicinales, de eso nos curamos. Con estas enfermedades tan graves que ha sido una amenaza grande del COVID, nosotros hemos podido sobrevivir gracias a nuestros medicamentos que tenemos en nuestra naturaleza, en nuestro bosque.
Entonces, no queremos más muertos, más vulneración, más proyectos que a nosotros no nos benefician, pero sin embargo el gobierno o las instituciones grandes están pensando simplemente que en el bosque, en la Amazonía, no hay personas, no hay gente, no hay ser vivo, pero nosotros vamos a estar luchando para que la gente, nuestros ancestros, lo que nos han dejado como herencia, no vamos a permitir. Basta ya de las vulneraciones, basta ya de traernos más muertes en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestros ríos que destruyen nuestros peces, que de eso vivimos, nuestros niños se alimentan de eso, nuestros hijos, nosotros mismos, mujeres con cáncer a la sangre. ¿Por qué? Porque estamos tomando agua no apta para beber en el río Marañón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilce. Gracias por este testimonio que nos acabas de contar, ¿no? Asimismo, yo quiero resaltar, ¿no? Además, digamos, de la presentación, de la interposición de esta demanda constitucional de amparo presentada por estas mujeres aguerridas, que son parte de la Federación de Mujeres Huayna en el distrito de Parinari, el Centro de Derecho Ambiental, que tiene su sede en la Universidad de Victoria, en Canadá, el proyecto de justicia y responsabilidad corporativa, con sede también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Thompson y en la Facultad de Derecho de la Universidad de York, ambas ubicadas en Canadá, presentaron un amicus para reforzar los argumentos esgrimidos en la demanda constitucional de amparo, ¿no? Entonces, yo quiero ceder la palabra a la profesora Charis Campius y a la abogada Isabel Dávila, quienes nos darán cuenta de los argumentos más importantes del amicus que fue presentado en esta demanda constitucional de amparo. Charis, por favor, si podrías prender tu cámara. ¿Me escuchas? Mi cámara está prendida. Ah, perfecto, discúlpame. ¿Y me ves? Charis Campion es profesora de la Universidad de Thompson, en Canadá, y Isabel Dávila, abogada del proyecto de justicia y responsabilidad corporativa, quienes también, digamos, elaboraron este amicus que va a reforzar esta demanda constitucional de amparo. Adelante, Charis. Muchas gracias, Maritza, y gracias a las señoras de la Federación por su discurso tan apasionado y inspirador. Quiero empezar saludándoles. Era Kuamataka desde Canadá. Saludos desde Canadá. Como mencionó Maritza, soy Charis Campus, profesora de Derecho en Canadá de la Universidad de Thompson Rivers. Hablaré junto con mi colega Isabel Dávila sobre el amicus curiae que hemos presentado de manera conjunta con 2 organizaciones canadienses y 3 universidades, las cuales Maritza ya mencionó. Es importante destacar que el amicus fue preparado por 4 abogados y académicos canadienses, Calvin Sanborn, Shini Mai y nosotras 2 que estamos presentando hoy. Es importante destacar también que los 4 somos independientes de las demandantes. Eso significa que no hemos tenido ningún rol en el desarrollo del caso y que no hemos actuado como abogados para las demandantes en ningún momento en el pasado. El objetivo del amicus es de proveer información a la Corte sobre avances legales en Canadá respecto al reconocimiento de la soberanía y autonomía de los pueblos indígenas en el manejo y gestión de sus propios territorios y recursos. Ahora doy la palabra a mi colega Isabel Dávila, quien hablará un poco más sobre el contenido del amicus y de qué manera respalda a la petición de la Federación de Mujeres Cucama. Después cerraré con algunas palabras de conclusión. Gracias, Charis. Buenos días. Bueno, el amicus que hemos presentado expone casos esencialmente de Canadá y de aquellas naciones indígenas involucradas aquí, que ejemplifica uno de los remedios solicitados por la Federación en su petición. El remedio de que el tribunal requiera a la Autoridad Nacional del Agua de Perú que establezca un consejo interregional para las aguas para el río Marañón
con la participación de las organizaciones indígenas de Loreto en su proceso de toma de decisiones. Entonces, lo que hace nuestro amicus es identificar primero el compromiso común de Canadá y Perú con los pueblos indígenas a través de una referencia a la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, la cual tanto Perú como Canadá han ratificado. Esta declaración reconoce el derecho a la libre determinación y a la gestión de los recursos, pero también reconoce obligaciones estatales de establecer y ejecutar programas de asistencia con los pueblos indígenas para asegurar estos derechos de gestión y de autodeterminación. Desde ahí, el amicus no se concentra en argumentos legales de por sí o específicos, sino que demuestra a la Corte cómo estos derechos, basados en instrumentos internacionales, se pueden aplicar de manera práctica y real. Específicamente, el amicus examina la legislación en Canadá respecto a la adopción y a la implementación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y provee diferentes ejemplos de esta implementación en acción. Estos incluyen ejemplos de gobernanza compartida entre autoridades estatales y naciones indígenas sobre el uso de la tierra, los recursos y el agua, ejemplos de la implementación de leyes y tradiciones indígenas en la evaluación ambiental, y ejemplos de las actividades de guardianes indígenas sobre territorio y ambiente en Canadá. Entonces, de tal modo, el amicus tiene como objetivo dar a la Corte un espectro amplio de experiencias de interpretación e implementación de la Declaración de la ONU. Muchas gracias. Entonces, en conclusión, creemos que el amicus respalda a la demanda en la medida en que demuestra a la Corte que los mecanismos solicitados son posibles y forman parte de las obligaciones internacionales de los estados. En Canadá, muchos se están dando cuenta que la gobernanza compartida de los recursos naturales con los pueblos indígenas es lo justo y necesario en vista de la historia colonial de Canadá, y que además tiene la potencial de abrir un camino a un modelo más sostenible que beneficia a todos y todas. Y creo que Mariluz mencionó eso de una forma muy impactante y importante. No tengo duda que muchos canadienses van a estar atentos a ver el avance de este importante caso y sus resultados. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este foro. Muchísimas gracias, Charis, muchísimas gracias, Isabel. Yo creo que es muy importante los informes jurídicos en el Perú, ¿no? Esto ayuda, digamos, no solo al juez en el momento en el que tenga que emitir su sentencia, sino también para aquellos, digamos, estudiantes y estudiantes que están elaborando algún estudio, que van a tomar en cuenta este amicus que ustedes entiendo que ya lo han colgado en su página web, ¿no? Muchas gracias, Charis, nuevamente, muchas gracias, Isabel. Seguidamente yo cedo la palabra a Constanza Prieto y Monti Aguirre por el tiempo de 3 minutos. Constanza nos hablará sobre la jurisprudencia internacional para proteger a los ríos frente a ciertas amenazas como actividades extractivas u otro tipo, ¿no? Y Monti Aguirre sobre la campaña internacional para proteger a estos ríos y la importancia que significa este movimiento en esta demanda, en este proceso judicial. Hay que recordar que, digamos, hay muchas experiencias y jurisprudencia internacional sobre el reconocimiento de los ríos como sujeto de derecho. Un claro ejemplo es lo que pasó en Colombia, ¿no? A través de un proceso, una tutela, como lo señalan en Colombia, el juez, digamos, el juez constitucional en Colombia declaró al río Atrato como sujeto de derecho. Desde ahí, digamos, se busca proteger a este río como un ser vivo, ¿no? Entonces, la idea de este caso también, de ese proceso judicial presentada por la Federación de Mujeres es esa, ¿no? Seguir esos ejemplos y la jurisprudencia internacional que se está construyendo en base a estos argumentos. Adelante, Constanza y Monti Aguirre. Muchas gracias, Maritza. Gracias a todos por permitirnos estar presentes hoy en este importante momento para el Perú y para la Federación de Mujeres Pucama. Bueno, lo que yo tengo que decir es que el río Marañón es un ser viviente y debe ser reconocido como sujeto de derechos.
La experiencia del derecho comparado, existen casos exitosos en que se ha reconocido a ciertos ríos como sujeto de derechos y se le ha asignado guardianes. Quizá el caso más exitoso lo presenta Nueva Zelanda, en donde se declaró al río Wanganui como sujeto de derechos y se designó a miembros de la tribu Maori como guardianes del río. Asimismo, como lo comentaba Maritza, Colombia declaró al río Atrato como una entidad sujeta de derechos y no solo reconoció que el río Atrato necesitaba una solución ecocéntrica para la actividad de la minería ilegal, sino que reconoció los derechos bioculturales de las comunidades asociadas a los ríos, a quienes nombró sus guardianes en conjunto con el Estado colombiano. Asimismo, la India, Bangladesh, Australia y recientemente Canadá también ha reconocido este modelo en algunos de sus ríos. Creo, Yerlo Center cree que reconocer al río Marañón y sus afluentes como sujeto de derechos representa un paso importante para la protección de la naturaleza y sus elementos por su valor intrínseco. En esta acción judicial, una de las principales innovaciones es la solicitud de codificar expresamente los derechos de los ríos, en que encontramos, por ejemplo, el derecho a fluir, el derecho a desempeñar sus funciones esenciales dentro del ecosistema, el derecho a estar libres de contaminación, derecho a alimentar y ser alimentado por sus acuíferos sostenibles, el derecho a la biodiversidad nativa, el derecho a la regeneración y restauración y el derecho a la representación. Hoy, Perú tiene la posibilidad no solo de proteger al río Marañón de las amenazas de la extracción petrolera, del daño acumulativo de las represas y del proyecto hidrovía, sino asegurar los derechos ecológicos de las futuras generaciones de la nación. Perú se encuentra internacionalmente obligado a reconocer los derechos del río Marañón de acuerdo a la interpretación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que emitió en su opinión consultiva 23 del 2017, en la que se reconoce la naturaleza como titular del derecho a un medio ambiente sano, considerando este derecho como autónomo y directamente justiciable. Reconocer al río Marañón como sujeto de derechos es precisamente darle una voz a través de sus guardianes, en este caso la nación Cucama, y reconocer a su capacidad del río de ser representado en las cortes y ante las autoridades administrativas para velar por sus intereses intrínsecos y bienestar, independientemente de su utilidad para los hombres. Hoy en día yo creo que Perú puede hacer historia. Le cedo la palabra a Monty, que va a continuar. Gracias, muchísimas gracias. Un saludo muy grande para todos y todas. Mi nombre es Monty Aguirre y en especial un saludo para las mujeres Cuncama, la Federación, el pueblo Cuncama por esta acción tan importante que ustedes están colocando. Y qué bueno estar, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Un grupo muy dinámico que ha hecho un trabajo espectacular por el río. Y el río, hoy el río Marañón está jugando un papel súper importante, ¿no? Es central en la defensa y protección de ríos en Perú, en la defensa y protección del agua, de la calidad del agua. Estábamos escuchando a las compañeras cómo hablaban de la contaminación y el agua del río, la calidad del agua del río, su fluir, etcétera, se vuelve cada vez más importante porque estamos hablando de vida, estamos hablando de naturaleza, de vida, no solo en la salud del río, pero intrínsecamente conectada con la salud del planeta, la salud del ser humano. Y también importante el Marañón porque recientemente, septiembre 8, una moción que fue presentada por varias organizaciones peruanas dentro de estas Conservemos por Naturaleza y SPDA, una moción sobre la protección fue aceptada para la protección, para que el Estado peruano actúe y se dan una serie de lineamientos para la protección de los ríos de la Amazonía peruana, el Marañón, Ucayali, Guayaga y Amazonas, de proyectos de infraestructura, porque no solamente el río Marañón está sufriendo y las comunidades de la contaminación causada por el petróleo, pero también por proyectos de construcción de represas, unas 22 o más, y otros factores. Entonces, esta moción
le pide o urge al Estado peruano para que se detenga la construcción de estos tipos de proyectos. Además, algo muy importante es que se compromete la IUCN, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, se compromete también a asistir en la creación de un marco de trabajo para proteger los ríos, para que fluyan libremente en la Amazonía. Esto es súper importante porque en el momento en que, y eso ya lo hemos visto con la sentencia, por ejemplo, del río Atrato en Colombia, ¿no? Yo soy colombiana, entre otras, ya notarán el acento, pero es que sale la sentencia, pero entonces el marco legal no está preparado. El marco legal, las políticas medioambientales están preparadas para explotar la naturaleza, para conceder permisos para proyectos. Entonces, también cuando una sentencia viene de lo judicial, también tenemos que tener ese marco legal preparado. Eso es importante. Han habido 2 leyes, una en particular en el Perú, no ha pasado todavía, se seguirá trabajando, pero sería un proyecto de ley hacia la protección de los ríos de forma permanente, considerando todos los aspectos que se han mencionado. Y lo último también quiero decir que esta moción de IUCN también hace un llamado a la reevaluación del proyecto de hidrovía amazónica, que ya lo ha mencionado una de las compañeras con Cama, la cancelación definitiva de contratos de la represa de Chadín II y Veracruz, también sobre el Marañón, dadas las faltas de cumplimientos y obligaciones contractuales y también la falta de viabilidad económica. Entonces, el Marañón es central. Mis agradecimientos y felicitaciones a todos que han participado y todas en esta petición, esta demanda. El Marañón, como todos los ríos, juega un papel súper importante en la vida de todo el planeta. Este es el momento de proteger los ríos. Ustedes allá, ustedes periodistas, ustedes los señores y señoras respetados jueces y juezas, todas ustedes personas que viven al lado del río, que conocen un río, tenemos que actuar en conjunto para la protección de los ríos del planeta. Gracias. Muchísimas gracias, Monty. Muchas gracias, Constanza. Antes de dar la palabra a Juan Carlos Ruiz Molleda, yo quisiera resaltar el apoyo de varias organizaciones que están impulsando también, digamos, esta acción judicial muy importante que han emprendido las mujeres cucamas, ¿no? Me refiero a International River, por ejemplo, también a Air Law Center y a las universidades que han elaborado este amicus, que seguro que van a, digamos, fortalecer este proceso judicial que está en camino y que esperemos pues pueda llegar a una sentencia que pueda generar un precedente importante en el Perú, teniendo en cuenta además que en diferentes zonas del Perú ha habido contaminación en sus ríos, no solo por actividad extractiva, sino también, digamos, por otro tipo de actividad de infraestructuras que se quieren realizar. Sí. Cedo la palabra a Juan Carlos Ruiz Molleda. Él es abogado del Instituto de Defensa Legal, pero también es abogado de la Federación de Mujeres Huaynacana. Él nos comentará sobre la importancia del proceso judicial, sobre, qué es lo que se busca con esta demanda constitucional de amparo, ¿no? ¿Quiénes presentaron la demanda? ¿Cuál es el derecho que se pretende tutelar a través de este proceso constitucional? Adelante, Juan Carlos. Gracias, Marisa. Muy buenos días con todos y con todas. Para mí realmente es una alegría estar en estos momentos acá. Realmente estamos ante una demanda presentada por una organización de mujeres, ¿no es cierto? Cucamas, a quien yo conozco hace casi 10 años, ¿no es cierto? Que se han puesto de pie para exigir la defensa de sus ríos. Ojo que están defendiendo el río en nombre de todos, están haciendo un trabajo que todos deberíamos de hacer, ¿no? A mí me llena de mucha alegría que estemos acá todos convocados por las mujeres cucamas, que cansadas de ver cómo los ríos siguen siendo destruidos, contaminados, afectados, dicen basta, se ponen de pie y exigen una protección, ¿no? A ver, vamos a explicar esta demanda porque lo que en realidad están planteándonos las mujeres cucamas lideradas por Mariluz es que un problema que el poder político no ha resuelto, vamos a llevarlo al sistema de justicia.
Recuerden que hace poco el Congreso de la República ha rechazado un proyecto de ley que exigía el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, lo que están planteando las mujeres cucamas es una demanda de amparo, que es un proceso constitucional, ¿no es cierto?, que responde básicamente a dos problemas. El primer problema son los sistemáticos derrames de petróleo del oleoducto norperuano, ¿ya? Como sabemos, en los últimos 20 años han habido más de 70 derrames de petróleo del oleoducto norperuano. Y en muchos casos, IBL ha litigado el caso Cuninico, por ejemplo, el caso del derrame Cuninico, el caso de Morona, Chiriaco, la OEFA, que es el órgano de evaluación y fiscalización ambiental, ha acreditado que era por falta de mantenimiento del oleoducto. Entonces, el primer problema al cual responde la demanda y la preocupación de las mujeres cucamas son los sistemáticos derrames de petróleo. Un segundo problema es que el oleoducto norperuano, ¿no?, que saca el petróleo del corazón de la Amazonía y lo lleva a la costa, no tiene instrumento de gestión ambiental actualizado, lo cual, digamos, transgrede, viola la normatividad, ¿no? Esta demanda la presenta Huayna-Cana, ¿no es cierto?, que es una organización que está en el distrito en Loreto, en la provincia de Loreto, en la región de Loreto, y lo presenta contra diversos órganos del Estado, comenzando por el gobierno regional de Loreto, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto?, la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cuál es el petitorio? En una demanda tenemos que tener mucha centralidad, tenemos que mirar el petitorio, porque ahí un poco está, digamos, el corazón de la demanda, ¿no? Y esto lo hemos trabajado con las mujeres cucamas, ¿no? Esta demanda, quiero decir, es fruto de un trabajo de casi 2 años de reunirnos, discutir, volver a reunirnos, ¿no es cierto? Nosotros como abogados lo que hemos hecho es recoger, ¿no?, junto con todo un equipo de asesores, esta preocupación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están planteando ellas? En primer lugar, que el río Marañón sea declarado sujeto de derechos. Constanza lo ha explicado muy bien, ¿no es cierto? Es decir, los ríos, ¿no es cierto?, no solamente hay que protegerlos porque pueden ser útiles a las personas, sino tienen un valor intrínseco en sí mismos, ¿no es cierto? Y en consecuencia, también lo ha explicado muy bien Constanza, hay una serie de derechos: derecho al cauce, derecho a no ser contaminado. El primer punto, que se reconozca el río, ¿no es cierto?, como sujeto de derechos y que se le proteja. Un segundo petitorio que es muy importante es que se cree lo que se llaman los consejos de cuenca. En este caso se dirá Consejo Interregional de Cuenca. La ley de recursos hídricos contempla, ¿no es cierto?, estos consejos de cuenca. Consejos que deberían de gestionar de manera integral estas cuencas. Lastimosamente, donde hay actividad minera y petrolera, por arte de magia no hay estos consejos de cuenca. Entonces, el segundo petitorio es que se creen estos comités para que participen los pueblos indígenas en la gestión de estos recursos hídricos. El tercer petitorio también es muy importante, ¿no? Y es que se reconozca a Huayna-Cana y a otras organizaciones indígenas junto con el Estado guardianes, representantes de los ríos. Es decir, cada vez que el Estado vaya a tomar una decisión que incida, que afecte a los ríos, estas organizaciones indígenas actúen como representantes. En realidad, estamos tomando una idea, y tú lo explicaste bien, Maritza, una idea de la Corte Constitucional colombiana en el famoso caso del río Atrato, ¿no?, que hemos tomado como referencia, y lo decimos porque nos parece una sentencia valiosa. El cuarto petitorio de esta demanda es que se dé mantenimiento al oleoducto norperuano. Ojo, por ejemplo, que en el caso de los derrames de Cuninico, en el caso del derrame de Morona, Cuninico en el año 2014, Morona en el año 2016, Chiriaco igual 2016, OEFA, que es el órgano estatal de evaluación y fiscalización ambiental, encontró responsabilidad en Petroperú por no darle mantenimiento al oleoducto norperuano. Ojo, entonces está acreditado que en muchos casos, en mi opinión casi la mitad, no se ha dado mantenimiento. Entonces, lo que piden las mujeres cucamas, lo que piden Mariluz, Emilce, Celia, ¿no es cierto? Oye, Petroperú cumple con darle mantenimiento al oleoducto. Es decir, no solamente, digamos, hay una preocupación puntual por un caso de derrames,
Lo que ellas están exigiendo es una garantía de no repetición, que no ocurran más derrames, por favor, dale mantenimiento, ¿no? Y finalmente, un quinto pedido es que se actualice el instrumento de gestión ambiental, ¿no es cierto? Que no está actualizado, según la legislación, cada 5 años hay que ser actualizado. El fundamento, y termino con esto, aquí ellas exigen que se respeten derechos, ¿no? En primer lugar, acá hay una afectación al derecho al medio ambiente, ¿no es cierto? La Corte Interamericana, en el caso La Cajona y en la opinión consultiva 023, establece que este reconocimiento de la naturaleza, ¿no es cierto?, como un sujeto de derechos, tiene cobertura en el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, ¿no es cierto? Citamos otros, el derecho a la identidad cultural, ¿no es cierto?, el derecho al territorio, pero fundamentalmente es el derecho a la identidad cultural y el derecho al medio ambiente. Para mí es una alegría haber participado en la construcción de esta demanda que ha sido presentada hace un mes, por si acaso, ¿no es cierto? Creo que es un gusto haber apoyado y seguir apoyando. Quiero insistir, Marixa, y termino acá, esto es fruto de un trabajo colectivo de mucha gente, abogados y no abogados, que lo que hemos intentado hacer es traducir, recoger la preocupación de estas valientes mujeres y armar la demanda y presentarla. Gracias, Marixa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, esta demanda es fruto de varias instituciones, de varias personas comprometidas, digamos, con el cuidado de los ríos, ¿no? Como había señalado al principio, esta transmisión, esta conferencia también, digamos, está transmitiéndose en vivo en la ciudad de Nauta, perdón, en la provincia de Nauta, en la región de Loreto, ¿no? Está presente en el auditorio de Radio Cámara, están varias personas quienes me han, digamos, transmitido sus preguntas a través del WhatsApp, y yo las voy a dar lectura a las preguntas, ¿no? Hay una pregunta para Constanza, y me preguntan si existen antecedentes en el país de casos similares a este. Es lo que me preguntan, pues es la pregunta que realizan, ¿no? Constanza, si tú pudieras, por favor, esto resumir. Sí, bueno, en Perú no han existido casos, o sea, como judicial en donde se reconozcan los derechos de la naturaleza. Sí existen, bueno, existió un proyecto que intentaba reconocer los derechos de la naturaleza en general, y creo que se intentó pasar una normativa de los ríos que intentaba reconocer los derechos como sujeto de derecho. Ambos proyectos no han sido exitosos en el Parlamento, desafortunadamente, pero sí existe un antecedente de reconocimiento local de los derechos de la naturaleza en ciertas comunidades en Puno, que fue el municipio distrital de Oruro y el municipio provincial de Melgar, en la región de Puno. Ellos sí, a través de instrumentos regionales, reconocieron los derechos de la naturaleza a los ríos y las fuentes hídricas, lo cual es un antecedente muy importante y también le da mayor validez a esta demanda. Desafortunadamente no existe un reconocimiento general todavía, pero yo creo que es un proceso que muchos países de Latinoamérica están viviendo. El que haya al menos un reconocimiento regional es un antecedente muy positivo. Hay otros países que no tienen ninguno. Entonces, creo que si bien no hay antecedentes concretos de un río tan importante como el Marañón, creo que se va empezando a empujar esta barrera de protección hacia un lado más favorable poco a poco. Así que bueno, esos son los antecedentes de Perú al menos. Muchas gracias, Constanza. Acá me envían otra pregunta y es para Juan Carlos Ruiz, y la pregunta dice, de lograrse una sentencia favorable, ¿el juez podría prohibir la presencia de transnacionales en los ríos? Juan Carlos. A ver, miren, el petitorio no apunta a prohibir las transnacionales, ¿ya? De hecho, en nuestra constitución política, las actividades extractivas tienen cobertura constitucional, ¿no? La actividad minera, petrolera.
el tema no es sí o no a la actividad extractiva, ¿no? El tema es dónde. Por ejemplo, no podemos hacer actividad minera en las cabeceras de cuenca. El tema es que estas actividades extractivas respeten los derechos fundamentales, respeten el convenio 169, respeten los derechos de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Si uno mira, por ejemplo, las demandas que se han presentado contra los derrames, lo que se busca es que Petroperú le dé mantenimiento al oleoducto de tal manera que se pueda armonizar, compatibilizar, por un lado la actividad extractiva y por otro lado los derechos de los pueblos indígenas. Creo que hay una discusión aparte sobre la transición energética, ¿no es cierto? Cada vez, digamos, no hay petróleo, o sea, se hace pozos, pero no se encuentra petróleo. Creo que nuestra economía depende mucho del petróleo, a pesar de que no se explora, pero no se encuentra. Creo que está pendiente, digamos, buscar otras fuentes más limpias de energía. Creo que también está pendiente, Marixa, Loreto depende mucho de la actividad extractiva. Hay que pensar modelos de desarrollo que no dependan tanto de la actividad petrolera, ¿no? Sí, muchas gracias. Esta pregunta para Monty, me dicen que si el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo habla sobre la participación de los pueblos indígenas, ¿por qué en los proyectos como en el proyecto Hidrovías, por ejemplo, no se toma en cuenta la participación de los ciudadanos de las comunidades nativas? Gracias. Bueno, esa es una pregunta bastante grande y tal vez Juan Carlos puede ayudar a contestarla. Pero, y digamos, y un preámbulo a la respuesta más desde la perspectiva legal es de que es súper importante para los pueblos conocer cuáles son sus derechos exactamente. Es súper importante conocer cuál es la Constitución y de qué forma los artículos de la Constitución los amparan a ustedes, ¿no? El 169... digamos que tiene, cada vez lo que yo he notado es que después de su creación y empezar las comunidades con los y las abogadas a involucrar o usar este derecho, cada vez se ha ido, digamos, ampliando cómo se puede usar el derecho, ¿no? Tal vez Juan Carlos quiere dar algo más, detalle más legal. Sí, Juan Carlos, te puedo repetir la pregunta. Lo que me dicen es que si el convenio 169 de la OIT habla sobre participación de los pueblos indígenas, ¿por qué el Estado no hace partícipe a las comunidades nativas, a los pueblos indígenas, por ejemplo, en el proyecto Hidrovías? Mira, a ver, hay un tema ahí, ¿no? El convenio 169, uno de los derechos más fuertes, aunque no está tan claramente reconocido, es la autodeterminación, y sí está claramente reconocido el derecho a la participación. Creo que hay pendiente una tarea de adecuar el ordenamiento jurídico, la legislación nacional, al derecho internacional. De hecho, cuando tú miras, por ejemplo, justo eso, yo acabo de colgar, cada vez ves cómo ya funcionarios, no jueces ni fiscales ni abogados, funcionarios comienzan a tomar en cuenta el convenio 169, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, creo que hay pendiente, pero hay mucha resistencia, ¿no es cierto? Hay mucha resistencia porque hay gente que quisiera realizar actividades extractivas sin ningún tipo de control. Pero insisto, el convenio 169, norma de rango constitucional en nuestro ordenamiento, es decir, cualquier ley o decreto que vaya contra el convenio 169, ¿no es cierto?, que vaya contra la jurisprudencia de la Corte, tiene un vicio de no nulidad. Entonces creo que hay un marco normativo que le exige al Estado. Lo que hay que hacer es digamos, exigirle al Estado que adecúe su ordenamiento. En el caso de Hidrovías, ese es un buen tema. Acuérdense que Acodecospa, una organización también del pueblo Pucama, presentó una demanda de amparo con el patrocinio del Vicariato de Iquitos e IDL también, y se ganó el caso. Y fruto de esa demanda es que se hizo, fue el primer proyecto de infraestructura que se consultó. Se hizo una consulta, o sea, ganaron los pueblos Pucamas, pero ¿cuál fue el problema con esa demanda? Que aún no se contaba con el estudio de impacto ambiental, pero se hizo porque
era importante meter en el contrato de licitación algunas cosas. Apenas se termine el estudio de impacto ambiental, cosa que aún no está, apenas se conozca, por ejemplo, se tenga más información sobre el impacto del dragado, porque ese es el proyecto de hidrovía, dragado, en los sedimentos, yo creo que corresponde otra consulta, porque los pueblos, por ejemplo, Cucamas, dependen del río, tienen una estrecha relación con el río. Entonces, si tú acreditas que este dragado va a poner en peligro los sedimentos que dan de comer, por ejemplo, ¿no es cierto? El 80% de las proteínas las sacan de los peces. Yo creo que hay que pensar en una cosa. Yo creo que hay que seguir exigiendo, o sea, la espera, digamos, los cambios no van a venir en paracaídas. Yo creo que hay una lucha que tienen que seguir impulsando los pueblos indígenas para exigir al Estado no que haga cosas heroicas, simplemente que cumpla con el ordenamiento del cual forma parte también el convenio 169. La jurisprudencia de la Corte que, en fin, todos sabemos, lo más garante en materia de protección a derechos es el convenio 169, la jurisprudencia de la Corte. Entonces yo creo que hay un desafío. Es decir, hay un derecho a la participación, pero hay que al Estado exigírselo porque hay sectores que, digamos, no les conviene, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Acá tengo una pregunta para Mariluz y me dicen que por favor ellos, digamos, han podido advertir que en el banner, el logo, digamos, de este proceso es el río Marañón como ser vivo. Entonces, le gustaría que Mariluz pueda explicar, ¿no? ¿Qué es para ellas? ¿Qué es para el pueblo Cucama? El río es un ser vivo. Para nosotros, el pueblo Cucama, el río ser vivo es porque el madre del río es la Purahua, y la Purahua tiene un espíritu de gente, y todos los seres vivientes son seres vivos. Como nosotros en la tierra somos seres humanos vivos, y los seres también de la tierra, del espíritu de las plantas. Y entonces, para nosotros, para el pueblo Cucama, el río es muy sagrado, donde está el corazón de la vida, que nos da todos los días nuestros alimentos, tanto nuestro río, el agua, y tanto nuestra madre tierra. Muchas gracias, Mariluz. Muchísimas gracias. Bueno, tengo un par de preguntas más para Juan Carlos, de Renzo Anselmo de Servindi, y me preguntan, perdónenme que las preguntas están llegando, y preguntan, ¿ante qué instancia fue presentada esta demanda? ¿Cuáles serían los efectos inmediatos a largo plazo de una sentencia favorable? Si hubiese una sentencia favorable. A ver, esto ha sido presentado ante el Poder Judicial, ante la Corte Superior de Justicia de Loreto, ante el Juzgado Civil de Primera Instancia, que es lo que corresponde, ¿ya? Esto se va a digamos, en segunda instancia lo vería la Sala Civil y habría la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional, ¿ya? Quiero decir que, ojo, primero se intentó a través del Congreso aprobar esto, pero hubo un rechazo. Se aprobó en la Comisión de Pueblos Indígenas este proyecto de ley sobre derechos de naturaleza, pero es la Junta de Portavoces la que nunca agendó esto. Entonces, ante eso es que se ha ido al Poder Judicial, pero también, como lo ha dicho muy bien Constanza, ya hay municipios en Puno que han declarado sus ríos y sus cuencas como sujeto de derechos. Es decir, tienes a autoridades políticas que están reconociendo esto. Tienes un Congreso, ¿no es cierto?, que no la ha visto, entonces se está yendo al Poder Judicial. Quiero insistir en un punto, porque hay gente que dice, oye, mira, pero en realidad están exigiendo mucho, ¿cuál es la base normativa? Están cometiendo delito de prevaricato, nuestra Constitución no reconoce la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Ya? Yo quiero decir algo ahí, Marixa. Yo creo que sí hay fundamento jurídico para esto, y aprovecho la pregunta de Servindi, sí hay fundamento jurídico. La sentencia de La Cajona versus Argentina es una sentencia de la Corte Interamericana, y según el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, lo que diga la Corte Interamericana nos obliga a Perú, es vinculante, ¿no es cierto? Tiene que ser tomado en serio por los jueces. Luego la opinión consultiva 023 de la Corte Interamericana, que se pronuncia sobre el tema de medio ambiente, es una opinión consultiva a pedido de Colombia. Ambas, que son
fuentes de derecho internacional de rango constitucional, aunque de origen convencional, reconocen como parte del contenido del derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, reconocen como parte del contenido convencional que la naturaleza es sujeto de derechos, que tiene un valor intrínseco. Ese reconocimiento, digamos, nos ubica ya no en este enfoque antropocéntrico, donde la naturaleza hay que protegerla en la medida en que nos es útil. Tampoco nos sitúa en un enfoque biocéntrico, donde dice, oye, bueno, hay que proteger la naturaleza porque si no se va a extinguir, si no ya no va a haber sostenible. Nos ubica en un enfoque que se llama ecocéntrico, donde tiene como principal afirmación el valor intrínseco de la naturaleza. Pero incluso en el convenio, Tratado Internacional de Diversidad Biológica, convenio que tiene bastante tiempo, hay una parte en el artículo 8 donde dice el valor intrínseco de la naturaleza, que es la afirmación central de esta mirada, digamos, ecocéntrica. Entonces, Marisa, estamos ante una demanda que tiene fundamento no solo legal, sino fundamento jurídico de la mayor jerarquía en una sentencia de la Corte Interamericana, en un tratado, como es el Convenio de Diversidad Biológica, y en una opinión consultiva. Es decir, aquí no estamos creando un nuevo derecho. Esto es parte del derecho, ¿no es cierto?, a disfrutar de un medio ambiente. Ahora, si se reconoce el río Marañón, obviamente, y si esto llega, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, estamos ante un caso muy importante. ¿Por qué? Porque la justicia constitucional, el Tribunal Constitucional, es el máximo intérprete de la Constitución. Entonces estamos generando un caso que puede, digamos, que puede establecer un precedente muy importante. Lo que aquí queremos, en realidad, es, ¿no? Y basta escuchar a Mariluz, a Emilce, ¿no es cierto?, que no se contaminen los ríos. Es lastimoso ver cómo a lo largo de este país aguas hervidas se vierten en los ríos, residuos sólidos, plaguicidas. Entonces, lo que en realidad se busca es una protección más fuerte, más reforzada a las cuencas, a los ríos. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Me están llegando varias preguntas, pero por un tema de tiempo, digamos, no las voy a poder leer. Seguramente va a haber otro evento donde vamos a poder ampliar y conversar sobre esta demanda que ha sido presentada por la Federación de Mujeres Guaynacana, ¿no? Pero esto, digamos, quiero preguntar, digamos, formular estas preguntas que me parecen muy importantes, ¿no? Uno, dirigido para Juan Carlos nuevamente, y me dice si es posible ampliar la demanda para demandar, perdóname, que se están perdiendo las preguntas, si es posible ampliar esta demanda para incluir a Pluspetrol Norte por la contaminación que ha causado en el Marañón y sus afluentes en las últimas décadas, habiendo abandonado la zona unilateralmente. Mira, sí, a ver, lo que pasa es que una demanda, el juez básicamente tiene que responder al petitorio. Y el petitorio es una respuesta al hecho lesivo. ¿Cuál es el hecho lesivo? Los constantes derrames de petróleo. Entonces, el petitorio responde a eso. Cuando trabajamos esta demanda, ¿no es cierto? Esta demanda que también la hemos trabajado con la Iglesia Católica. Yo quiero reconocer aquí el trabajo del actual obispo de Loreto, el padre Miguel Cadena y Manuel Berjón, que aquí han estado apoyando mucho. Cuando trabajamos esta demanda, dijimos, oye, pero no solamente los derrames de petróleo contaminan. Todos sabemos que se extrae petróleo, ¿no es cierto? Cuando se extrae petróleo, quedan unas aguas muy contaminadas. Desde la década de los 50, en Estados Unidos hay la obligación de esas aguas contaminadas reinyectarlas en los pozos, y no pasa nada. Pero en el Perú, recordemos, recién a partir del 2006, y luego de la famosa Acta de Doriza, una movilización fuerte de los pueblos indígenas, sacó una ley para obligar a reinyectar esas aguas ácidas, pero solo para los nuevos contratos. Entonces, lo que quiero decir, Marisa, es no solamente los derrames contaminan, no solamente los derrames están afectando y dañando a los ríos. Por décadas, esas aguas ácidas altamente contaminantes fueron vertidas en las fuentes de agua, además a una temperatura elevadísima, y ha destruido flora, fauna, pero además de esos ríos se alimentaban los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que en esta demanda no hemos puesto el tema, por ejemplo, de la reinyección de agua. Esa es otra forma de destruir ríos. Creo que sería interesante que se construya otra demanda donde se
exija. Por ejemplo, aquí es importante que el Estado fiscalice que estas empresas como Pluspetrol estén adecuadamente reinyectando eso. Ese sería un tema. Pero para responder, y aquí te termino, Marisa, no está en el petitorio, no está en el petitorio de la demanda, nos hemos concentrado en el tema de derrames como un ejemplo, ¿no? Creo que otra demanda sería importante construir y enfocarse en esa realidad. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Y esta última pregunta para Constanza, por favor, y me dicen, ¿cómo desarrollar un debate nacional en el Perú y otros países para incorporar los derechos de la naturaleza en la Constitución? Bueno, ese es un tema bastante complejo. Gracias por la pregunta. Creo que en Perú está existiendo ese debate. Quizá no es un debate que sea o que haya alcanzado niveles tan masivos, pero el que ya hayan existido al menos 2 propuestas en el Parlamento en donde se están discutiendo estos temas, el que se esté introduciendo, por ejemplo, esta demanda. Creo que son ya elementos que permiten crear el clima propicio para que exista un mayor debate, especialmente reformar la Constitución. En general, reformar la Constitución es a lo mejor el elemento más difícil de todas las reformas, precisamente porque es la Carta Magna o la legislación suprema de una nación, entonces no es muy fácil. Para eso hay que llegar a un consenso muy amplio dentro de la nación, pero me gustaría decir que no es la única vía para reconocer los derechos de la naturaleza, la reforma a la Constitución. En general, las reformas a la Constitución reconocen, dan reconocimientos muy amplios a la naturaleza, y lo que se ha visto en la experiencia comparada es que lo más efectivo es a través de, el reconocimiento de la naturaleza y la Constitución es un primer paso, pero también funciona el reconocimiento a través de leyes sectoriales en donde se reconozca específicamente los derechos, por ejemplo, de los ríos, y se reconozca, por ejemplo, derecho específico a los ríos, y se dé una mayor implementación a esa normativa. Si dejamos solamente un reconocimiento genérico, por ejemplo, en la naturaleza de la Constitución, muchas veces eso no se traslada, como lo decía Monty, a la legislación secundaria o a la aplicación efectiva en los tribunales. Entonces, realmente, para hacer una reforma constitucional hay que tener una gran amplitud por los quórum en general de la Constitución, y creo que, bueno, esto se hace a través de actividades como esta, de incorporar este tipo de conocimiento en las aulas de los colegios, las aulas de las instituciones educativas, también en los programas de derecho. Es un trabajo largo, pero creo que Perú está dando un camino bastante, o está comenzando un camino ya hace por lo menos 2 años, y creo que esta acción va a ser un elemento más para propiciar ese debate. Muchísimas gracias, Constanza. Con esta última respuesta nosotros cerramos este evento importante que creemos que va, digamos, o esta acción importante que ha sido iniciada por las mujeres huaynacanas, ¿no? Por favor, yo quiero agradecer la presencia de cada una de ustedes, de cada una de las instituciones que forman parte de esta iniciativa, de esta demanda constitucional que ha sido presentada para defender el río Marañón, ¿no? Y esperamos, digamos, que el juez que está viendo este caso pueda además tener en cuenta toda la jurisprudencia internacional que ya ha trabajado al respecto, ¿no? Un claro ejemplo que decía Constanza al inicio era esa sentencia en el río Atrato, pero también en otras ciudades como Nueva Zelanda. Y recordemos que en el Perú también ha habido iniciativas ciudadanas a través de los cuales las municipalidades y los gobiernos regionales, a través de ordenanzas regionales y municipales, han declarado a sus ríos como entes vivos, esto con la finalidad de proteger de todo tipo de contaminación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Yo quiero invitar al público que está todavía conectado en esa conferencia de prensa que puedan compartir y nos puedan ayudar
a difundir los materiales que están en la página web que explican por qué la importancia de esta acción judicial y por qué, digamos, las mujeres huaynacanas han presentado esta demanda judicial digamos, con la finalidad de proteger el río Marañón, ¿no? Y que esto, digamos, pueda generar un precedente importante para que otros pueblos también puedan presentar acciones judiciales para proteger también sus ríos y que finalmente un juez pueda ordenar al Estado peruano proteja a los ríos, a estos ríos que lamentablemente están siendo contaminados por actividades extractivas, están siendo contaminadas, digamos, por derrames de petróleo, por derrames mineros, ¿no? En algunos casos, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo evento. Hasta luego.